Mi querido Rubén Albarrán, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Por qué Rubén Albarrán destruyó un Dr. Simi en pleno concierto? Me encanta haberlo hecho. Además, es horrible. Es horrible. ¿Por qué Café Tacuba graba un disco cada 5 años? Bueno, hemos encontrado que es como nuestro ciclo natural. ¿Qué se siente tocar ante 200,000 personas en el Zócalo? Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué cantidad de gente es esto? No puede ser. ¿Cómo combatiste el COVID sin medicamentos? Ya no existía el COVID. ¿Por qué te uniste al boicot contra Spotify? Que el CEO Daniel Ek había invertido 600 millones de euros en tecnología militar. Y es algo muy bonito porque en Café Tacuba lo hemos logrado. Cuando estamos los cuatro solitos, nos desnudamos y hacemos el amor. Mi querido Rubén Albarrán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi querido Melo, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast, amigo. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy contento de esta reunión. Hace mucho que no nos veíamos, así que muy alegre, sí. No, yo también. Yo muy alegre y muy contento. La verdad, estoy muy feliz por tenerte aquí. Ya teníamos tiempo de querer echarnos esta entrevista. No se habían dado los tiempos, pero pues ahora que te tengo aquí, te voy a aprovechar al máximo, querido amigo. Claro que sí, ya estamos aquí, con todo gusto. Y la verdad, agradezco que vengas. Sé que andas un poquito delicado de tu garganta y que te diste el tiempo de venir, y eso también se agradece bastante. Entonces, muchísimas gracias, querido Rubén. No, nada que agradecer, con gusto. Querido Rubén, pues la última vez que nos vimos estábamos en el Foro Sol, ¿no? Ahorita estamos platicando. Así es, sí. No, qué experiencias, ¿verdad? No sé si lo puedo decir o no. Mejor no. Pero no, nos la pasamos muy padre. Me gustó mucho esa experiencia. Ver el Foro Sol, que ahorita es Estadio GNP lleno. La verdad es que me fui con mi hermano Aldo a la última fila y sonaba increíble. Los cantos de la gente, verlos a ustedes haciendo su performance, estuvo de locos y la verdad para mí es un honor el estar platicando aquí contigo. Si hace 15 años que yo empecé a hacer promotoría de conciertos, me hubieran dicho, vas a tener enfrente a Rubén Albarrán de Café Tacuba, entrevistándolo, nunca me lo hubiera creído. Y oye, aquí estamos. Y ahora me van a decir a mí, oye, ¿conoces a Melo? Ay, no, imagínate. ¿Me consigues un autógrafo? Ay, no, ¿qué va a hacer? Bueno, la verdad estoy bien contento porque estoy conociendo más a fondo a los talentos, a los amigos, a los artistas. Pues no es lo mismo el contratarlos para un festival, para un concierto, para un show, para una fiesta. El platicar con ustedes íntimamente, pues me nutre de mucha información de cómo son, de dónde vienen. A mí me ponen a investigar de su vida y me sorprende de tantas cosas, y la verdad es que pues me llena de alegría el tenerte aquí, porque eres muy buena persona. Siempre nos has apoyado a nosotros en nuestros proyectos y la verdad te admiro bastante, amigo. Muchas gracias. No, pues qué padre que estás viviendo este proceso, porque pues te sensibilizas como a muchas situaciones que viven los artistas o los músicos, ¿no? Exacto. Que tal vez solamente como promotor pues no tienes acceso a ello, ¿no? No, como promotores contratas, lees el contrato, las necesidades del artista, rider, catering, logísticas, y se acabó. Los saludamos en el show, muchas gracias por venir y demás, y se acabó. Pero esta plática íntima pues enriquece bastante el alma. Claro. Si acaso conoces más a los managers. Hijos de su madre. Ya ni me digas. Hijos. Un saludo al buen chino. Que saludos a los managers. Mi querido Rubén, pues aquí elaboramos una entrevista para conocerte un poquito más a fondo. Son unas preguntas bonitas, divertidas, que es más o menos la onda del podcast, y pues ahí vamos a darle, a ver qué dice, ¿no? Vamos a darle. Oye, Rubén, pues vamos con la primera, a ver si es cierto. ¿Qué tan cierto es que Rubén Albarrán vivió en Monterrey de chiquito? Sí, es cierto.
Pues cuando tenía algunos meses de nacido, del trabajo de mi papá lo mandaron a Monterrey. Ajá. Entonces nos fuimos toda la familia y fueron años muy, muy felices. O sea, yo los recuerdo así como con mucha calidez, y siempre me pregunto, ¿qué habría sido de mi vida si me hubiera quedado en Monterrey, ¿no? Imagínate. Ajá, porque regresé no a Ciudad de México. Cuando regresamos, ya regresamos a Ciudad Satélite. Ajá. Y desde entonces, pues que viví en Satélite y nunca he salido de Ciudad Satélite. Me voy a vivir a muchos otros lugares. He vivido en muchas partes, pero siempre regreso a Satélite. Pero siempre me pregunto, ¿qué habría sido de mi vida si me hubiera quedado en Monterrey? ¿Con quién hubiera tocado, no? Es lo que yo te iba a preguntar. ¿Con quién te verías tocando si hubieras vivido en Monterrey? Ajá, eso sería muy interesante. Cuando hubieras norteño, con sombrero, con hebilla, con botonas. No, yo creo que sí. En todo caso sería rockero, pero zapateándole. Sí, o sea, no sé, capaz que hubiera tocado con Jonás o hubiera tocado no sé, ¿me entiendes? Con los Gran Silencio. Hubiera sido parte del Gran Silencio, hubiera sido parte de, no sé. Pues sí hubieras quedado muy bien en el Gran Silencio, claro. Ajá. Sí, estaría increíble. ¿Y cuánto tiempo viviste en Monterrey, Rubén? 4 años. 4, oye, pues sí, viviste 4 un buen años, rato, ¿eh? Sí, de chiquito. Y bueno, pues se supone que los recuerdos se inician a los 3 años aproximadamente. Uh-huh. Y pues apenas pasé esa edad. Llegué aquí como a los 4 y medio. Ok. Y entonces sí tengo unos recuerdos muy, muy, muy bonitos. Pues qué padre, porque yo te aseguro que no mucha raza sabe que viviste en Monterrey y cuando escuchen esto, la verdad se van a poner bien orgullosos mis paisanos regiomontanos, que Rubén Albarrán vivió en Monterrey de morrito. Y bien feliz. Qué padre. Felipe con tenis. ¡A huevo! ¿Qué música escuchaba Rubén Albarrán en su casa cuando era chavito? Bueno, en el auto de mi papá traía un sistema de audio que se llamaba 8 tracks. Sí, claro, lo conozco. ¿Lo conoces? El cassette grandote. Eran unos cassettes así grandes. Sí, de cinta. Así gordos, de cinta. Y no tenía fin. O sea, una vez que tú metías el cassette... Era un loop. Era un loop. Uh-huh. Si lo dejabas ahí, se seguía. Y mi papá traía una orquesta un disco de una orquesta, la orquesta de Billy Baum. Ajá. Que me encantaba y me trae unos recuerdos. O sea, esa música para mí es Monterrey. No sé por qué, ¿sabes? ¿En Monterrey sonaba eso? No, en el coche de mi papá nada más, pero me significa eso porque fue esa época. Sí. La época en que vivimos en Monterrey. Y siempre tenía ese cassette de la orquesta de Billy Baum. Y no he encontrado ese. He comprado muchos discos de Billy Baum, pero tiene tantos que no sé cuál era el que tenía mi papá. Ay, cabrón, pues hay que buscarlo. No recordamos nada. No sabes cómo lo he buscado y no lo he encontrado. Pues este podcast, la verdad es que lo ve bastante gente, entonces necesitamos encontrar el de Billy Baum. ¿Cuál? Billy Baum es... Si supiera el nombre de la canción, recuerdo la melodía. Ajá. La melodía va más o menos así. Una melodía hermosa con saxofones. Con saxofones. Era un dueto de saxofones. Preciosa esa melodía. Y además de Billy Baum, ¿qué más se escuchaba en tu casa? Bueno, mi papá era mucho más de música internacional. Okay. Por ejemplo, le gustaba Tom Jones. Le encanta Tom Jones. Y mi mamá era más de música mexicana. Ok. Sí. Mexicana, como que no recuerdas que escuchaba. Pues todo madre? Tipo. Sucede que en los años 50 a la Ciudad de México llegaban músicos de todas las regiones a grabar
programas de radio. Sí. Y se quedaban, pues, agarraban trabajo, grababan discos. Ujú. Entonces, pues, muchos años después, cuando íbamos en la universidad, descubrimos, tanto Joselo como yo, las discotecas de nuestros papás. Ok. Y pues ahí encontrábamos música huasteca, pues música tropical, Cumbia. cumbia, música norteña también, por Fíjate. supuesto. Pero también había bossa nova, y había jazz, y había rock and roll, ¿no? Mi mamá tenía un disco de los Beatles, ¿no? Ah, qué padre. O sea, se escuchaba de todo en tu casa. Se escuchaba de todo. Y yo creo que eso es común a casi todos los mexicanos, yo siento. Era muy variada la música que se escuchaba. Fíjate, aquí te tengo una pregunta bien interesante acerca de la música que escuchabas. ¿Qué representa para Rubén Albarrán la rola Aquarius de Let the Sunshine in the Fifth Dimension? Bueno, pues precisamente en uno de esos viajes, porque viajábamos mucho, cada año veníamos a visitar a la familia a Ciudad de México, Sí. desde Monterrey, y nos veníamos en auto. Entonces eran viajes de 12 horas. Sí, sí, sí. Y pues en uno de esos viajes recuerdo haber escuchado esa canción y de pronto dije, yo quiero ser cantante. Con esa canción Con esa te canción. despertó Sí. las ganas de ser un cantante. Sí. ¿Qué No sé tenía por qué. esa canción? No sé qué tenía. La verdad no sé, pero era un sentimiento como de libertad, supongo, ¿no? Ujú. Porque tú, ¿qué querías ser antes de ser cantante? Nada, no, nunca quise ser, digo, lo clásico de niño, ¿no? Ay, sí, bombero, policía. ¿no? Sí, sí, sí. Lo normal. Lo clásico. Doctor. Pues sí, estaba muy chiquillo. Pero este deseo sí fue a los 4 años. O sea, sí, O sea, sí. literal. Esa canción de Aquarius te despertó las ganas de ser Ajá. cantante. Sí, y tal vez no lo retomé hasta mucho tiempo después, ¿no? Qué increíble. Ajá. Qué increíble anécdota. Y de ahí para el Real, Y de ahí fue el puro real, sí. música. Puro música. Qué locura, Rubén. ¿Qué tan cierto, Rubén, es que de niño fabricabas naves de Star Wars con cartulina? Ujú. Pues cuando fui a ver Star Wars, la primera La película, primera. pues he de haber tenido unos 10 años. Ujú. Y como que siempre he sido de esta filosofía, aunque obviamente no conocía su nombre, de Did It Yourself. Ujú, ujú. Y llegué a mi casa pues obviamente que no iba, en ningún lugar iba a encontrar esas naves, ¿no? Y era pues como no. una necesidad así de, La quiero tener. las quiero tener. Y entonces, pues, pude desarrollar así las partes en cartón y me hice las navecitas de Star Wars con cartulina. Con pegamento y así. Ajá, sí. Qué padre. Sí, muy padre. Y también te hiciste un disfraz de Citripio, ¿no? De Así cartulina, es. tengo Sí. entendido. Sí, cuando estaba en los Boy Scout, porque a mí no me gustaba nada de eso, pero mi papá más que nada me obligaba a tener como actividades después de la escuela, ¿no? Extraescolares. Claro. Y ahora lo agradezco, la verdad que aprendí muchas cosas. Pero en esa época no me gustaba nada. Sí iba a los Boy Scout, porque aparte yo era muy introvertido. Ujú. Y Tímido. Era muy tímido y me costaba mucho trabajo socializar y entonces tal vez por eso me metió a los Boy Scouts. Y en una de las actividades del grupo nos pidieron que nos hiciéramos disfraces con el tema de Star Wars. Ujú. Dije, perfecto, me voy a hacer el de Citripio. 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 Y me lo hizo todo con cartón y papel dorado que compraba en la papelería. Qué loco. Estuvo muy padre, la verdad que sí. Me sorprende porque, bueno, no me sorprende, pero sí también veo que desde entonces ya tenía como las aptitudes
de lo que también estudié, que fue diseño, ¿no? O sea, pude desarrollar en 3 dimensiones las naves y el casco. El casco, no, lo hice todo. Todo. O sea, del casco hasta abajo. Todo. Entonces veía y pues lograba sacar de un material de 2 dimensiones, crear algo de 3 dimensiones, ¿no? Qué loco. Entonces sí, era muy bonito eso. Qué bonitas épocas. Y es que además, como mi papá no me compraba juguetes, me los desarrollaba yo. Tú solito. Yo solito. ¿Qué otros juguetes hacías, además de tus navecitas y de tus disfraces? Bueno, la clásica avalancha. Y hacías avalancha, ajá, como el Apache. Sí, ajá, bueno, acá se hacían con valeros. Ajá. Y con un mecate. ¡Ay, cabrón! Ajá, sí. Y ¿qué otros meses? Bueno, me acuerdo que un día compré una revista de Gasparín. Ajá. Y Gasparín tenía como un amigo robot que me encantó, el amigo robot, y entonces me construía el amigo. Qué y loco, así qué cosas padre. así que me gustaban. Así decía, voy a la papelería, iba, compraba pegamento, cartulina, pues papel. Qué creatividad. Sí. Qué increíble. Ya, al final todo eso como que me ayudó, ¿sabes? Me ayudó a desarrollar la creatividad. Claro. Ahorita que me comentas que estudiaste diseño, Rubén, ¿en qué escuelas estuviste? Tanto de niño como de grande. Bueno, la universidad la estudié en la UAM Azcapotzalco. Ajá. A la cual pues le tengo mucho aprecio y le debo muchísimo. Primero porque ahí conocí a Joselo, ¿no? Y pues es una amistad que valoro mucho. Claro. Porque Joselo me ha enseñado muchas cosas así a lo largo de la vida. Entonces, después porque ahí iniciamos el proyecto Café Tacuba. Ahí se inició. Ahí lo iniciamos. Durante un año no entrábamos a clases, nos la pasábamos afuera. El edificio donde estaban Ciencias y Artes del Diseño, así lo llamaban, era un edificio que tenía como un patio interno. Todos los salones estaban alrededor y había un patio interno. Y ahí en el patio nos la pasábamos escuchando música. ¿No entraban a clases? No entrábamos a clases y José me decía, mira, te voy a poner este grupo. Oh, está buenísimo, que no sé qué, me encanta. Mira este otro, te voy a enseñar. Sí, qué padre. Y ahí empezamos a desarrollar el concepto de Café Tacuba. Ay. Bueno, claro, primero tuvimos otro grupo. Tenían otras bandas antes. Que se llamó Alicia ya no vive aquí. José y yo. Claro, sí. Pero era otro concepto totalmente diferente. Con Alicia ya no vive aquí, pues intentábamos tocar como Love and Rockets y The Cure. Pero nos dimos cuenta de que no teníamos ni la infraestructura tecnológica, porque necesitábamos los pedales de efectos para la guitarra para sonar el delay, sí, el reverb y todo eso. El chorus, el guagua. Exactamente, todo. Para sonar como esos artistas que nos gustaban. Y pues no fructificó ese el proyecto de Alicia. Ese proyecto. Y tiempo después ya decidimos hacer Café Tacuba con lo que tuviéramos. Dijimos, hagámoslo con lo que tenemos, güey. O sea, si va a sonar feo, que suene feo, pero a propósito, güey. Güey. Así va a ser. Claro. Claro. Genuino. Y genuino. Actual. Y eso fue lo que nos funcionó. Oye, y hablando de instrumentos, de efectos, pedales y todo ese rollo, ¿dónde compró Rubén Albarrán su primer guitarra? Bueno, te cuento antes que cuando iba en la preparatoria, tuve mi primera banda. Y íbamos a Plaza Satélite, a una tienda de música, pero nada más a ver. Veíamos las Fender así, decíamos, wow. Las Stratocaster. Las Stratocaster, tan increíbles, costaban $7,000.
Ay, cabrón. Era un dineral, o sea, para nosotros era totalmente inalcanzable. Y entonces organizamos una ida al centro porque alguien nos dijo, en el Monte de Piedad venden cosas muy baratas. Usadas. Pues, ajá. Claro. Pues allá vamos. Y nos compramos 2 guitarras igualitas, marca Sonatón. Sonatón. Ajá. Claro que nos costaron conozco. como 250 pesos. Ah, pues de 250 a 7,000. Pero ¿sabes qué? Esas guitarras Sonatón, mi recuerdo es que sonaban increíble. Y la verdad es que al parecer era una fábrica japonesa quien las hacía. Ajá. Y eran buenas guitarras, de verdad eran buenas guitarras. Y baratas. Y bien baratas. Pues sí. Entonces ya pudimos comprar 2 guitarras y pudimos comenzar el grupo. Es que ese grupo fue Flanger. Flanger, sí. Flanger, ¿verdad? Ajá, sí. Qué padre. Sí, muy padre. Muy Oh, padre. increíble. Oye, Rubén, ¿y qué recuerdos tienes de tu primer banda Flanger con tus compas? Además de comprar una guitarra Pues, Sonatón de 250 que sonaba con madre. Y sonaba con madre. Pues puras aventuras así de la preparatoria, ¿no? De esa edad. Recuerdo de las primeras veces que salimos a tocar, uno de los guitarristas y yo estábamos muertos de nervios, así, estábamos temblando así. Y decíamos, chale, güey, ¿por qué estamos aquí, güey? Pudiendo estar en nuestras casas viendo la tele, güey. Las caricaturas, güey. Las caricaturas. Y estábamos aquí. Pero bueno, pues era el destino, ¿no? Andaban nerviosos por salir al escenario. Muy nerviosos. Y pues sí, fue un grupo muy bonito. Era más amistad que cualquier otra cosa. Qué profesional, ¿verdad? Era como los pininos, ¿no? De empezar a tocar. Aunque, la verdad, por ejemplo, el otro guitarrista, Beto Reyes, era un gran músico. Era un gran músico, gran guitarrista, pianista, una persona muy inteligente. A él le llamábamos el máster. El máster. En la preparatoria, porque entendía perfecto matemáticas, física, química. Todos era un máster. Cuando eran los exámenes, todos nos íbamos a casa del máster a estudiar, a que nos explicara. Entonces el máster ahí estaba, oye, güey, ¿cómo hago esta? Ah, pues tienes que hacer esto. Ya nos enseñaba cómo resolver, ¿no? Qué chingón. Sí, muy chingón. Eso se acabó un día que alguien de la prepa llamó a su casa y preguntó, buenas tardes, ¿se encuentra Beto? Sí, un momentito, por favor, era su hermana, ¿no? La que había contestado. Uh-huh. Y le grita, Tiquitín, Tiquitín, te hablan. Ahí se acabó el máster. Y comenzó la historia del Tiquitín. El Tiquitín. Del máster de ser el respetado, el chingonzón, ahora fue el Tiquitín. El Tiquitín. ¿Y qué se hizo el Tiquitín? Entonces, puras aventuras de ese tipo. ¿Por qué Rubén Albarrán estudió náhuatl? Bueno, pues considero que las lenguas originales son un basamento muy importante, una forma de entender uh-huh. la vida. Digo, todas las lenguas son una ventana, ¿no? A un entendimiento diferente. Claro. Es nuestro asidero de la realidad. O sea, a través de la lengua es como tú puedes tomar y entender la realidad. A través de tu lengua es cómo te relacionas con ello, con todo lo que te rodea. Entonces, es una lengua muy poética. Uh-huh. Y pues sí, me interesaba pues entenderlos. Ajá, como poder abrir esa ventana, aunque fuera así de una forma muy mínima. Porque también como que se ha jugado mucho con el tema del mestizaje. Yo esto ahora lo he aprendido de hace poco tiempo,
En aquella época no lo hice nunca consciente, pero bueno, gran parte de la población en México se nos ha llamado mestizos, pero también tiene como una connotación, tiene un sesgo colonizante, esa denominación, porque de alguna forma está haciendo a un lado nuestra raíz indígena y como que te separa de ello, cuando no es cierto. En realidad la sangre indígena corre fluidamente por nuestras venas de gran parte de la población mexicana. Entonces, y retomar las lenguas indígenas me parece muy importante. Como ejemplo, hace 5 años más o menos, estuve trabajando con la tribu Comcac, allá en Sonora. Okay. Ellos tienen su lengua que se llama el Muiki-Itom. Muiki-Itom. Sí, y es una lengua que no tiene, o al menos no han encontrado la familia de dónde proviene. Okay. Es como un misterio. Y bueno, es una tribu que ha sido muy maltratada. Okay. Por los gobiernos. No le han dado, bueno, como todas entiendo, la gran mayoría de las tribus. Ellos tienen su territorio, tienen un territorio precioso. Parte de su territorio es la isla Tiburón, que es una isla gigante. Es más o menos del tamaño del territorio de Tlaxcala. ¡Wow! Es gigante. Y la forma en que un grupo indígena tiene para defender su territorio es su lengua y hechos culturales. Es decir, si para ellos no se llama Isla Tiburón, ellos tienen un nombre para otro la Isla nombre Tiburón diferente. y en cada espacio de la Isla Tiburón tienen nombres que son históricos. Ellos han nombrado este aguaje, es decir, un aguaje es el lugar donde ellos toman agua. Este aguaje tiene este nombre, este otro tiene acá, este cerro tiene este nombre y así. Y esa es la forma que tienen de defender su territorio ante pues los empresarios, los gobiernos que dicen no, este territorio no es tuyo. No, claro que sí es mío, porque históricamente este lugar se llama así, aquí sucedieron tales hechos, nosotros hablamos nuestra lengua y este territorio es mío. Entonces, por eso es tan importante las lenguas indígenas, considero. ¿Y es difícil aprender este tipo de lenguajes como el náhuatl? Fíjate que el náhuatl no es tan difícil. Claro, te estoy hablando, estudié náhuatl hace 35 años. 35 años, Rubén. ¿Y todavía lo recuerdas bien? ¿Lo practicas? No. Ya no. No lo practico. No lo recuerdo. Pero no era difícil, El Muiki-Itom, sí, yo creo que sí. Ese está difícil. Sí. Estos de Sonora que me dices. Y estos territorios, Rubén, son extensiones grandes que dices y tienen sus aguajes y las tribus viven ahí. Pues una de las malas acciones que tuvo el gobierno a mediados del siglo pasado es que sacaron a todos los Comcac de la isla Tiburón con el pretexto de hacer la área natural protegida. Ándale. Entonces lo sacaron de la isla y los situaron ya en el continente. La cosa es que los Comcac han sido caminantes desde siempre. Ellos caminan todo su territorio. O sea, son como nómadas. Son nómadas. Bueno, eran nómadas hasta los años 50
en que ya los establecieron y ahí toda su cultura se empezó a qué interesante. A tergiversar. Sí. Qué interesante. Gracias por aclararme eso, porque traía yo esta duda del náhuatl, cómo se estudiaba, si había un lugar en especial en donde alguien que se interesaba pudiese irlo a practicar. Bueno, de hecho, no sé si ahora, pero por ejemplo, yo recuerdo que en la UNAM, en ciertas escuelas de la UNAM, daban clases de náhuatl, de maya, sí. No sé si en las universidades sí. Ojalá que sí. Estaría increíble que lo pudieran retomar. A mí, mis hijos me gustaría que aprendieran este tipo de lenguaje. Pues claro, que sepan de dónde vienen, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, qué increíble. Rubén, ahorita ya me dijiste que Joselo fue tu compañero de escuela, pero ¿cómo conociste a toda la banda de Café Tacuba? ¿Cómo conociste a Quique, a Meme, a Joselo? Bueno, con Joselo estuvimos así de hagamos un grupo. Él tenía su grupo y yo tenía mi grupo. Uh-huh. Y nos encontrábamos en las fiestas, porque en esa época pues no eran los grandes conciertos ni las grandes bandas, obviamente, ¿no? Éramos puras bandas pequeñas. Uh-huh. Y que tocábamos en fiestas que se organizaban en Satélite. Siempre había fiestas y ahí eran las tocadas. Entonces yo lo veía tocar. Su grupo se llamaba Shine. Ajá. Y mi grupo con el que él me conoció se llamaba Tora. Tora. Sí. Y pero a ninguno, o sea, ni a él le gustaba el grupo donde tocaba, ni a mí me gustaba el grupo. O sea, sí nos gustaba porque era la emoción de tocar, ¿sabes? Pues te comento que habían pasado un par de años desde mi primer grupo con el que íbamos a ver las guitarras de 7,000 pesos que nunca pudimos tener. Pero para ponerte un ejemplo, antes de mi primer grupo, o sea, era difícil ver una batería o una guitarra eléctrica en vivo, güey. Como que era, órale, ¿quién tiene una guitarra eléctrica, no? Sí, ¿quién tiene una batería en su casa, güey? Era una cosa increíble. Imposible. Era una cosa increíble. Y entonces me metí a un coro. Porque había batería y había guitarra eléctrica. Ahí había todos los instrumentos. Ajá, entonces, puta, así de, no manches, está increíble, güey. Era un coro así horrible, güey. Digo, no sé si horrible. Era de mucha amistad y recuerdo que el director era súper buena onda y uno de mis grandes amigos de la preparatoria fue el que me invitó a participar en el coro. Pero pues nada que ver, ¿me entiendes? Ahí estábamos cantando así, no cantábamos villancicos, por suerte, no me acuerdo ni qué cantábamos, pero pues nada que ver. Era nada más la emoción de poder estar cerca y la música en vivo, ¿no? Eso era la música en vivo. Después, bueno, ya tuve mi primera banda y con la segunda banda, ya se me olvidó que me habías preguntado. ¿Cómo conociste aquí? Pues tampoco me gustaba tanto el grupo, porque en mi caso era el grupo del guitarrista. Ajá. Él era el compositor y era el líder de la banda. Era el frontman. Ajá. Y también en el caso del grupo de Joselo también era el guitarrista. Ah, dale. Pero como que nosotros estábamos como escuchando música más nueva. Los dos grupos eran más como rock de los 70s. Ok. Ajá. Y nosotros estábamos escuchando música más nueva. Nos encontramos porque decíamos, ay, a mí me gusta Kraftwerk. ¿Te gusta Kraftwerk? Sí. Wow. Oye, qué increíble ese video donde salen los Kraftwerk tocando nada más así con sus controladores hasta el frente, ¿no? Y eso para nosotros rompía la visión del rock. De lo tradicional. Sin embargo,
encontrábamos una actitud rock en ello, que era lo desafiante de hacer eso. Entonces, pues así decíamos, ay, es que nos gusta The Cure, o nos gusta lo nuevo, más modernos, ¿no? Es lo los que estoy Smiths, y ahí nos encontramos, ¿no? Entonces, eso era a lo que más nos orientábamos, era lo que queríamos hacer. Y después, en la Metro, otra de las razones por las cuales le guardo tanto aprecio a la Metro Azcapotzalco, estudiando diseño, nos enseñaron un concepto que se llama marco teórico. Ok. Que nos decían, a ver, ¿tú para quién vas a diseñar, no? Vas a diseñar, pues, para una sociedad determinada. Entonces, tienes que conocer esa sociedad para que puedas hablar ese lenguaje. Uh-huh. Y entonces, fue ahí donde empezamos a descubrir la discoteca de nuestros papás. Órale. Porque dijimos... esos viniles. Ajá, porque dijimos, bueno, al igual que nosotros, la gente de nuestra edad, las discotecas de sus papás tiene esto mismo. Y entonces vamos a influenciarnos de ello para crear esa mezcla, ¿no? Y para crear esa fusión. Esta música que dijimos, y no es rock, es música mexicana contemporánea. Wow. Ajá, y decíamos, el rock ya murió, ¿no? Aunque la actitud era muy rock, precisamente, porque... Exacto. Y nos burlábamos de eso, ¿no? Que mucho tiempo lo hicimos de burla y después ya se nos quedó porque en realidad sí nuestro corazón es rockero, ¿no? 100%. Pero nos movíamos así, hacíamos headbanger y eso era de pura risa, ¿sabes? Era pura burla porque nos burlábamos del rockero. Uh-huh, uh-huh. La primera vez que tocamos en un lugar underground, pues que tuvo mucha popularidad, que se llamaba el Tutti Frutti. Tutti Frutti. Que era un lugar de encuentro de los punks y los darketos. Pues fuimos a tocar María, ¿no? Y decíamos, puta, nos van a bajar. Nos van a bajar, güey, así tocando un bolero. Claro. Pero eso era lo que a nosotros la influencia nos divertía, ¿no? Pues la actitud desafiante, ¿no? Uh-huh. Para nosotros eso era ir a desafiar a los punks, ¿no? Fíjate, qué increíble. ¿Y cómo deciden llamarse Café Tacuba? ¿De dónde proviene ese gran nombre? Bueno, pues yo visitaba desde pequeño este lugar que se llama el Café de Tacuba con mis papás. Ok. Y siempre me gustó y siempre me trajo como muchos recuerdos bonitos. Y ya cuando empezamos a buscar un nombre, se me ocurrió que podía ser un buen nombre porque representaba de alguna forma lo que nosotros queríamos expresar. El café, que es un grano traído a América por los españoles, uh-huh. Y Tacuba, que es una palabra de origen náhuatl. Órale. Ajá. Que significa lugar donde hay mimbres. Donde hay mimbres. Ahí estaba esa mezcla, ¿no? Lo mismo con la cocina, ¿no? Eran recetas, pues, probablemente españolas, pero enriquecidas con todas los ingredientes nativos. Entonces, pues ahí se daba esa mezcla de la cual nosotros estábamos hablando. ¿Y a quién se le ocurrió el nombre de Café Tacuba? A mí sí. ¿A ti se te ocurrió? Sí. Pues felicidades, muchas está gracias. Increíble, bien original y pues... Fíjate hasta dónde ha llegado Café Tacuba, mi querido Rubén. Sí, qué padre. Fíjate que en esa época, cuando tocábamos en un lugar que se llamaba La Última Carcajada de la Cumbancha. ¿Así se llamaba el lugar? El LUC. ¿Cómo se llamaba? La Última Carcajada de la Cumbancha. Órale. Nombrado a partir de una canción de Agustín Lara.
Ok. Y en ese lugar tocábamos con otro grupo que se llamaba El Café de Nadie. El Café de Nadie. Ajá. Como que en esa época se daba mucho que había grupos que se llamaban El Café, no sé qué. Fíjate. Ajá. Café Quijano. ¿Era un grupo Café Quijano? No sé, ¿no? No sé. Sí, creo que sí. Y bueno, esos Café de Nadie eran un grupo de amigos muy buena onda. Se llamaban así por el movimiento estridentista. Uh-huh. Un poeta, Arbizu, fue como el líder de ese movimiento estridentista, y se reunían en un café que se llamaba el Café de Nadie. Fíjate. Ajá. No, hombre, qué increíble, qué increíble. Rubén, ¿y por qué te cambias tu nombre artístico cada cierto tiempo? Porque te has llamado Cosme, Pinche Juan, Anónimo, Rita Cantalagua, Sopilote, Inodoro. O sea, te has llamado de muchas maneras. Pues eso proviene directamente así de la herencia punk, ¿no? Que pues todos los integrantes de bandas punk que se jactaran de serlo, tenían un sobrenombre, ¿no? Para Pronto, por ejemplo, y que fue un cantante que me inspiró muchísimo, me impulsó, fue Piro, de Dangerous Rhythm, de Ritmo Peligroso. Sí. Y pues todos ellos utilizaban sus sobrenombres, ¿no? También pues los grupos que tocaban en el Hip 70. El Hip 70 fue un lugar aquí en el sur de la Ciudad de México, donde tocaban muchas bandas. Tocaba Size, por ejemplo, un grupo pues de electropunk muy interesante, donde tocaba Illy Bleeding, o tocaba otro grupo que se llamaba Social Abortation, donde el cantante era El Oxiso. Nosotros no los conocíamos a ellos, pero formaban parte así de nuestro panteón, de así los amábamos, porque aparte en esa época la información nada que ver con cómo es al día de hoy. Hoy te puedes informar de cualquier cosa que tú quieras, tan solo te metes y buscas rápido y sabes. En esa época más bien eran historias, ¿no? Y entonces decían, no, es que el Oxiso duerme en un sarcófago. Órale. Era así como que un mito, ¿verdad? Era un mito, güey. Era un mito. Y entonces era así una cosa increíble. Unos personajes increíbles. El Picudo era otro personaje, ¿no? Imagínate. Entonces, pues obviamente crecimos escuchando historias de esos personajes a los que admirábamos así. Y pues de ahí veníamos. Claro que me tenía que poner. Y además, Joselo también utilizaba un sobrenombre. Yo no sabía que Joselo también. Ajá. ¿Cuál era el sobrenombre de Joselo? Mutante. El Mutante. Ay, pues bien de sci-fi, ¿no? Sí. Y de todos los sobrenombres que has tenido, Rubén, ¿cuál es el que más te ha gustado utilizar? La verdad, todos me han gustado. Todos me han gustado. Cosme me encanta porque Cosme está con madre. Viví un tiempo, bueno, los meses antes de irme a vivir a Monterrey, y una vez que regresamos, aunque llegamos a vivir a Satélite, visitábamos muchísimo Santa María la Ribera, porque ahí vivía una tía, hermana de mi mamá, entonces siempre le íbamos a visitar. Y siempre caminábamos por San Cosme. Entonces lo traes ahí. Ajá, pues me significa mucho el nombre de Cosme. O, por ejemplo, Rita Cantalagua, pues también. Ese me encanta a mí. Ajá, Rita Cantalagua es como muy musical, me parece. Sí. El Cantalagua, pues me fascina, ¿no? Porque siempre he tenido como una, no sé, tengo algo con el agua. Con el agua. Siento
una conexión especial con el agua, entonces me gusta mucho Rita Canta el Agua. Ese está increíble, me encanta. Antes de empezar la entrevista, Rubén, me estabas diciendo, y creo que es importante que la raza lo sepa, ¿por qué Café Tacuba graba un disco cada 5 años? Bueno, hemos encontrado que es como nuestro ciclo natural. Ok. Afortunadamente, nunca nos dejamos atrapar como por un ritmo impuesto por la industria. Claro que poco a poco lo fuimos desarrollando, nos fuimos dando cuenta. Bueno, sí, un tiempo sí estuvimos atrapados. Cuando cumplimos más o menos 13 años, ajá, según recuerdo, nunca nos habíamos tomado vacaciones. En 13 años. En 13 años. Wow. Y como que de repente dijimos, wow. O sea, necesitamos tomarnos unas vacaciones. Un break. Afortunadamente nos hicimos conscientes, ¿no? Recuerdo una frase de los Clash que decía, tal vez si hubiéramos descansado, hubiéramos durado más tiempo. Qué interesante. Y qué cierto. Ajá. Y afortunadamente nosotros nos hicimos conscientes y dijimos, güey, hay que parar tantito, güey, hay que parar. Y entonces empezamos como a decir, démonos un año, güey. Uh-huh. Y en ese año, pues que cada quien haga lo que quiera, güey. Y así nos oreamos. Sí. Se sueltan las malas vibras todo el tiempo. Sí, muy sano. Porque es que como que todo lleva... nos dimos cuenta de que el ciclo, pues es... Cada quien compone o componemos en grupo, ¿no? Uh-huh. Decidimos en grupo qué canciones vamos a montar. Las montamos, las arreglamos. Posteriormente las grabamos, las producimos. Uh-huh. Y después, pues ya salimos a hacer promoción y salimos de gira. De toquines, ¿no? Entonces, tal vez en grabar y producir nos toma un año. Salir a tocarnos, depende del éxito que tenga el material, pues podemos tocar 2 o 3 años. Ok. Y después de eso, pues un año de descanso. Un break. Entonces son 5 años en lo que hacemos todo eso. Y es perfecto, la verdad. Y así han encontrado su ritmo y su ciclo y así les funciona bastante bien. Así nos funciona súper bien. Y por ejemplo, cuando termina cada ciclo, ahí es cuando cada quien hace sus proyectos independientes, que en este caso, pues tú has hecho los Cacomixtles y también Jopo. Así ¿verdad? Es. Y ahí te desplayas un poquito más. No, un poco más, de forma diferente. Uh-huh. Por ejemplo, con Jopo, pues era una exploración hacia más músicas tradicionales, músicas del mundo. Ajá, world music. Ajá. Sí. Que tal vez lo hemos explorado con Café Tacuba, pero de una forma, pues, más superficial. Sí. ¿No? Con Jopo, pues tuve la oportunidad como de adentrarme más. Ahora con los Cacomixtles, pues también es como adentrarse más así como en el rock and roll, ¿no? Exacto, sí. Y compartir con otros músicos. Siempre te enseña muchas cosas. Compartir con otras personas porque puedes aprender sus métodos de trabajo. Entonces es muy interesante. Aprendes muchísimo de cómo trabajan otras personas. Y además compartir en otro círculo eventualmente te hace extrañar a los otros, ¿no? A los otros. Ajá, y obvio pues también ves pues las carencias y dices, no, pues valoras lo que tienes acá. A tus otros compañeros, ¿no? Sí, porque no es lo mismo pues viajar con todo el monstruo, la infraestructura de una banda como Café Tacuba que empezar con una pues
más independiente y nueva, ¿no? Definitivamente, porque pues con Café Tacuba pues vamos de princesitos, ¿no? Me puedo imaginar. Y sí, claro que necesitan y todo es perfecto, ¿no? Señor Chino, ¿qué se le ofrece? Y todo, ¿verdad? Y pues tanto con Jopo, con los Cacomixles, pues hay que cargar, ¿no? ¿Tú cargas? Bueno, ahora ya con los Cacomixles no, porque la verdad que somos un grupo multigeneracional. Ajá. Y pues hay integrantes que son más jóvenes que nosotros y ya le entran así, ya nos dan chance a los adultos mayores de no cargar, no. pero ¿Cuál mayor, Rubén? Estás al puro tiro, ni me digas eso, hombre. Viejos los cerros, diría papá. y echan sus palitos, como dicen. A huevo también. Oye, Rubén, y por ejemplo, ¿cómo se manejan los egos entre los integrantes de Café Tacuba? Porque pues todos son unos grandes músicos y unos grandes íconos de la música. Muchas gracias. Pues es complicado, como en toda reunión humana. El ego no nada más lo tienen los artistas, ¿no? El ego, pues, es una condición humana. Uh-huh. Entonces, bueno, pues, obviamente, pues sí, cuando has desarrollado áreas de tu persona y has crecido y pues también crece el ego, ¿no? Entonces, pues, sí, es difícil. También para eso son estos breaks, ¿no? Así Sí, como sí para sirven bastante. como poder bajar eso. Bajar la ondita, ¿verdad? Ajá. Bajar la calentura, ¿no? De estar ahí tanto tiempo. Porque ¿cuánto dura una gira? 2, 3 años, me estás diciendo. Sí, 2, 3 años. Es una chinga andar de rol, ¿no? Sí, y fíjate que yo hago como una similitud. Siento que la intimidad en una pareja, pues son los besos y en una banda es crear. Esa es la intimidad, ¿no? Uh-huh. Y cuando creamos, solo estamos nosotros 4. Ustedes 4 únicamente. Y ahí es cuando nos podemos desnudar realmente. Y es algo muy bonito porque en Café Tacuba lo hemos logrado. Cuando estamos los 4 solitos, nos desnudamos y hacemos el amor y hacemos canciones. Qué lindo. Y ahí la pila se llena, ¿sabes? Ahí agarramos fuerza, que es la pila que utilizas para cuando sales de gira. Fíjate. O sea, esa pila es necesaria porque salir a tocar es lo mejor de la gira. Porque es un momento de entregar todo. De entregar todo y de compartir con el público y compartir con tus compañeros de la banda. Eso ese proceso creativo que vienes defendiendo. ¿Sí? Entonces, y gozas porque goza el público, pero todo lo demás es muy cansado. Pues es convivencia intensiva, son viajes, son muy cansados. Convivencias 24/7. 24/7 y es cansado viajar y esperar y estar lejos de tu familia. Claro. Estar lejos de tu casa. Entonces, todo eso pues sí es muy cansado y te consume esa pila. De suerte que la llenas, ¿no? Cuando creas. Break, exactamente. Oye, Rubén, y ahorita que me dices de esta conexión con el público, con todos tus fans y demás, ¿qué se siente tocar ante 200,000 personas en el Zócalo? Muy bonito. Es una emoción increíble. ¿Cómo es esa conexión en ese gran lugar? Como que creo que ninguno de nosotros nos dimos cuenta hasta tiempo después. Ok. Ajá, como que estábamos un poco choqueados. De plano. Sí. Además, fue algo muy gracioso. Al siguiente día de la tocada en el Zócalo, teníamos una tocada en Ojo de Agua, que es como a, no sé, como 30 kilómetros de Ciudad de México. Ajá. En las afueras. Cerquita relativamente. Ajá, sí. Tocamos en un barcito así para 70 personas
Y fue así como de que... Cabrón. Así, no pudimos entender nada, güey. No podíamos entender 70, 200,000. Ajá, fue una cosa muy rara. Una cosa muy rara. Es una cosa de locos. No lo puedo imaginar. Nunca he estado en un concierto en el Zócalo, pero yo cuando veo las imágenes y los veo ustedes tocando, digo, wow. O sea, si yo viéndolo en la televisión, en la computadora, no me puedo imaginar cómo es estando ahí en persona. Sí, estuvo increíble. Estuvo increíble. Pues sí, te das cuenta que los números son solamente un concepto y no tienes idea de lo que realmente significa. Yo veía entrar así, era un río de personas que entraba por un costado de la catedral. Y ríos y ríos y ríos. Entraba gente así. ¿Cómo cabe tanta? Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué cantidad de gente es esto? No puede ser, así es cabrón, muy increíble. Bien cabrón. Es muy increíble. Es una energía similar a tocar en un estadio GNP, a lo mismo que tocar en el Zócalo. No, ¿verdad? Definitivamente no. Aquello fue mucho más emocionante. ¿Por qué? ¿Quién sabe, no? Pero a fin de cuentas, pues, ahí está la gran Tenochtitlan, ¿no? Exacto. Sí. Y desde siempre ha sido un corazón de la ciudad. Exacto. Entonces, y mira, yo decía, yo pedía, puta, ojalá el slam sea masivo y que se caiga la catedral, güey. ¡Ah, huevo! Que se caiga la catedral, bandera, Rubén. Y va a quedar ahí el gran Teocalli. Va a estar Rubén así. Ay, qué padre está eso. ¿Quieres otro tecito, Rubén? Sí, por favor. Ándale, Campita, porque ya voy a terminar con mi querido Rubén para que se vaya a dormir, ¿verdad? Platícame, Rubén, ¿por qué te uniste al boicot contra Spotify? Bueno, en primera me uní a él porque lo primero que yo me enteré fue que el CEO Daniel Ek había invertido algo así como 600 millones de euros en tecnología militar. Órale. Y bueno, siendo que ya estábamos la guerra de Ucrania, la ocupación de Palestina, pues creo que no es tan difícil hacer las conexiones y ver las intenciones de estas personas. Eso fue lo primero y dije, claro que no, porque lo que está haciendo es tomar la energía de los músicos y de gran parte de los músicos a nivel global y poniéndola en nuestra contra. Porque la música, en primera, yo siempre lo he considerado así, la música es medicina. 100%. La música es acompañamiento. La música debe de ser un bien para la humanidad, no un mal. Y esta persona, este demonio, lo está utilizando de forma mala. De una forma maligna. Entonces, desde entonces dije, claro que no. Tal vez intuí ya sus intenciones. Desde entonces, pues ya se han sabido muchas otras cosas, como por ejemplo, pues que pone anuncios de ICE en Spotify. Los he visto, claro que sí. Cosa que es terrible. Pues todo va dirigido a pareciera que va dirigido a un control total de la población, a hacernos la guerra a la humanidad. Y pues definitivamente creo que los músicos debemos defender la música, debemos defender que la música sea un bien para la humanidad. Precisamente es la música en tiempos de crisis la que
le puede dar fuerza al alma humana, ¿no? Claro. Para seguir adelante. Y que sea al contrario, que sea la música la que esté pagando drones que a niños en la franja de Gaza, en Palestina, o no sé, hay tantos casos, ¿no? Pues también hay en el Congo y en Sudán, y pareciera que todo es parte de lo mismo, ¿no? Es de una élite que está utilizando el dinero, pues, para someter a las poblaciones. Cosas malas. O sea, por ejemplo, tu música nueva de Cacomixtles de Jopo, ¿esa estuvo en Spotify o no? Pues fíjate, todo esto sucedió un poco, bueno, con los Cacomixtles todavía llegamos a subir música a Spotify. Ya nuestros últimos 2 lanzamientos no lo hemos subido a Spotify. Con Jopo nunca subimos música a Spotify hasta el final. Okay. Ya cuando un poco nos estábamos como separando, decidimos subirla pues como para que quedara de alguna forma registrada. Claro. A la fecha, quien subió la música fue el Muñeco, que es el guitarrista y compositor de Jopo. Me dijo que ya iba a bajar la música de Jopo. Entendió perfectamente las razones por las cuales. Entonces, no sé si todavía siga arriba. Espero que ya la haya bajado. Con Cacomixtles aún no lo hemos logrado. Hay una situación contractual tramposa, que es lo mismo que vivimos con Café Tacuba. Pues nosotros, en el caso de Café Tacuba, firmamos con una major label, ¿no? Con una disquera. Ajá. Y ellas son, al nosotros firmar un contrato con la disquera, cedemos los derechos de explotación de la música. Entonces suben a todas las plataformas. Ajá. Entonces son ellos los que suben la música a las plataformas. Entonces nosotros no podemos bajar la música a las plataformas. Son las disqueras las que tienen que bajar. Tienen que hacerlo. La música de las plataformas. Entonces, probablemente no sé cuándo vaya a salir este programa, probablemente para cuando salga el programa, nosotros ya le hayamos entregado una carta a Universal y a Warner pidiéndole que baje nuestra música de Spotify. Ha sido un proceso largo. Pues sí, muy tedioso, claro. Para nosotros, primero hacia adentro de nosotros, porque pues son diferentes puntos de vista. Ahora pues vamos ya en el proceso hacia las disqueras, exponiéndole por qué queremos que se bajen la música de nuestra música de Spotify. Entonces deseamos que puedan entenderlo, que vean pues cómo pasa sobre los derechos humanos y sobre nuestra visión como artistas y de ser humanos, ¿no? Entonces y esperemos que bajen la música. Y por ejemplo, si no escuchamos la música de Jopo y de Cacomixtles en Spotify, ¿en dónde se pueden escuchar esa música, Rubén? Bueno, pues supongo que todas las demás. O sea, Deezer, Apple Music. La verdad, Amazon. Mira, yo soy ciberprovinciano. Entonces, yo personalmente, como escucha, ya no le entré a las plataformas. Yo nunca tuve Spotify. Entonces, puedo entender que las personas que escuchan música a través de esas plataformas les sea difícil cortar
pues con esa costumbre, ¿no? Pero sí es muy terrible, o sea... Sí, cómo no. Yo creo que sí deben ser conscientes que pues son políticas, porque la música puede ser política, la cultura la pueden utilizar con fines bélicos. Entonces, no está bien que colaboremos con el genocidio. Sí, pues, con esa maldad. Con esa maldad. De acuerdo contigo. No es humano. Eso, de acuerdo. No es humano. O sea, a niños que las infancias estén siendo asesinadas. No, es imperdonable. Es imperdonable. Estoy de y acuerdo. no lo podemos permitir de ninguna forma. Tu comodidad, tu gusto, tus preferencias están muy por debajo de permitir que alguien utilice tus ganancias para tecnología militar. Sí. De acuerdo. No lo había visto de esa manera. Qué increíble. Además de que puedes decir, ay, está sucediendo en Palestina. Palestina está muy lejos. No está lejos. El sionismo está en todas partes. Exacto. Está en todas partes. Y bueno, armas del narco, hay armas israelíes. En el caso de los 43, hay un camión, un tanque israelí que estuvo involucrado. O sea, que llegó aquí. O sea, hay muchas ramas. Vertientes. Ajá, así que se están aquí presentes. Y Gaza, como dicen, primero en Gaza, después en tu casa. Si nosotros permitimos que suceda ese genocidio allá, estamos permitiendo que suceda acá. Claro que sí. Y de esa misma forma, contigo. O sea, Trump ya está anunciando una guerra contra Venezuela. Fíjate. Milei, que es un títere de Trump, pues ya contrató a la empresa Mekorot, que es una empresa israelí, para que gestione el agua de Argentina. Fíjate. Wow. Entonces, o sea, América Latina está en la mira. Estamos en de el esos ojo poderes. de ellos. Sí. Entonces, no podemos permitirlo. Mucha gente me dice que yo creo que más bien son bots que aparecen, ¿no?, en mis comentarios, porque la mayoría son de apoyo. Sí. Pero muchos dicen, ay, ¿por qué no te preocupas de los problemas en México? Habiendo tantos. Es un problema global y es un problema en México. Que nos caiga en México. Exactamente. Y además sí te preocupas por los problemas de México, me consta. Claro que me preocupo. Me preocupa el planeta. Me Yo preocupa la humanidad. Me preocupa la naturaleza. Me preocupan los animales. Y siempre voy a luchar. Sí. Claro que sí. Oye, Rubén, gracias por platicarme esto. La verdad, este clip, te lo prometo que se va a hacer bien viral y mucha gente se va a concientizar de lo que acabas de decir. Ay, muchas gracias. Sí, yo también te lo agradezco muchísimo porque entre más conexiones la gente pueda ir haciendo de lo que está sucediendo, se darán cuenta. Exacto. Que Palestina está aquí y que permitir que demonios como el tal Daniel Ek, que utilice la energía de la música en contra nuestra, no es algo que debamos de permitirle. De acuerdo contigo. Oye, Rubén, platícame cómo combatiste el COVID sin medicamentos. Pues fíjate que precisamente era la época que yo visitaba a la tribu Comcac. Uh-huh. Y era muy hermoso. Lo recuerdo como con
algo muy grande en mi corazón, ¿sabes? Qué amor. Sí, porque cuando iba allá con los Comcac, era como que allá no existía el COVID. No había. Pues no había. Y eran las épocas de COVID. Ajá, era la época del COVID. Y allá la gente, pues, se cura, se sana con puras hierbas y con orégano del desierto. Así, vaporizaciones así de orégano, así. Rico, aparte. Uf, así te destapa todo. El así, alma, todo. sí, Sientes los pulmones. Sí, delicioso. Entonces, era muy loco porque de verdad era como ir como lo que ves en las películas del viejo oeste. Uh-huh. Todas, así, las señalizaciones en la carretera, todas estaban balaceadas. Ay, cabrón. Y te decían, ¿vas a ir allá con los Comcac y no te da miedo? Pero era todo lo contrario. O sea, yo llegaba así con los Comcac y ellos me abrazaban, ¿sabes? Porque pues ellos sabían que estábamos trabajando pues para apoyarlos. Para ellos, ¿no? Para ellos. Ajá, y entonces nos abrazaron con mucho amor y fue una época muy, muy bonita. Y ellos te enseñaron que con los tecitos, con las hierbitas. Y puras hierbas de allá. Y con eso combatiste el COVID. Sí. Y con eso saliste adelante. Sí. ¿Qué opinas del doctor Fauci y esas teorías conspirativas del que inventó el SIDA y el COVID? Bueno, pues me da risa porque siempre me han llamado conspiranoico, ¿no? Uh-huh. Pero pues ahora vemos que muchas de esas teorías conspirativas pues resultan en algo real. Y ese doctor Fauci también estuvo involucrado en el SIDA. Es correcto. Junto con un tal doctor Gallo. Entre esos dos doctores desarrollaron este virus. Tuve la amistad de una persona de la cual su novia la habían diagnosticado con VIH positivo. Uh-huh. Ellos vivían en Argentina y allá les salía muy caro el medicamento. Sí. Entonces viajaron a México porque acá era más barato. Lo que les llamaba la atención era que pues eran pareja y hacían el amor, obviamente, y se daban besos, pero él nunca enfermó. Nunca se enfermó. Él nunca parecía como VIH positivo. Ajá. Entonces se pusieron en contacto con una organización que se llamaba Alive and Kicking. Alive and Kicking. Ajá. Y era un grupo de científicos, doctores y público en general, bueno, muchos VIH positivos diagnosticados como tal, que se unieron para hablar de que pues era una farsa. Está muy loco esto. Muy loco. Y claro, esto sí da para que te digan, no, pues conspiranoico, porque cuánta gente murió de SIDA. Y de COVID. Y la cosa es que al parecer el VIH, según dónde te hicieras la prueba, tenían diferentes parámetros para decidir si eras VIH positivo o no. Uh-huh. Entonces, si te la practicabas en Chicago o te practicabas la prueba de Eloísa en Los Ángeles, muy probablemente pues no ibas a tener VIH, porque básicamente lo que identificaban era que tu sistema inmunológico estaba muy bajo. Ok. Si te la practicabas en México, los parámetros eran mucho más grandes y era más probable que salieras positivo. Que salieras positivo. El extremo era África, uh-huh, donde supuestamente
con el pretexto de que no había dinero para pruebas de Eloísa, que son caras, para practicárselas a cada persona. Era un cuestionario. Wow. Era un cuestionario. Y te preguntaban, ¿has tenido diarrea en los últimos 12 meses? Sí, claro que sí. No tienen acceso a agua potable. ¿Has tenido disentería? Sí, claro que sí. ¿Has tenido Sí, eres VIH positivo. Fíjate. Con eso te diagnosticaban, con un cuestionario. Ajá. Segunda, el medicamento elaborado por ¿quién crees? Por Fauci. Por doctor Fauci, doctor Gallo, comercializado, no desarrollado. Comercializado porque era un medicamento creado en los años 70 para el cáncer, se utilizó para el cáncer. Y es el AZT. AZT. Sí. Y este medicamento lo que hace es que una vez que lo empiezas a tomar, tus células ya no se reproducen. Ajá. Entonces ya nada más vas con el puro vuelito. Fíjate. Entonces, según esta teoría, de lo que morían las personas no era de SIDA. Era de que tomaban el AZT. Ay, cabrón. Entonces, bueno, pues sí, llámenme como quieran. No me importa. Pero veo que ese doctor Fauci estuvo metido en el COVID. En el COVID. Y ahora sabemos que el COVID fue una farsa. Pues, ¿y cuánta gente no murió? Sí, pero morían las personas que tenían complicaciones. Morían las personas que tenían complicaciones. O sea, es un manejo de las farmacéuticas por el negocio. Que dicen que cada cierto años vuelve a crecer una pandemia, una enfermedad fuerte y demás para hacer negocio estas farmacéuticas. Sí, Tengo entendido. Sí, claro. Pero sabrá Dios. Sí. Rubén, ¿por qué estuviste en contra de la construcción del Tren Maya? Porque en primera era un proyecto, o es un proyecto, que no tenía verdaderos, se llaman MIAs, que son de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental no eran suficientes. Todos sabíamos que iba a ser un ecocidio y lo fue. Claro. Fue hecho con puros engaños. El entonces presidente López Obrador dijo: no se va a cortar ni un árbol, cosa que fue totalmente mentira. Se han devastado miles de hectáreas. Miles. Y pues la selva, ¿no? Hay que cuidarla. Sí, pues hay que cuidar el entorno. Las comunidades originarias, los pueblos originarios, son quienes han sido los protectores de las ahora reservas naturales, ¿no? Exacto. Digo, no está bien llamarlas así porque ese nombre ya lo tomó el gobierno y ahora es todo lo contrario, ¿no? Ya un área natural protegida, ya va a entrar ahí la minería, ya les van a dejar entrar algún proyecto terrible. Los departamentos, ¿no? Un parque, etcétera. Como ahora, por ejemplo, el proyecto de Saguaro, ¿no? Imagínate, el Golfo de Cortés, que ha sido llamado el acuario del mundo por su biodiversidad. Sí. Y quieren meter un proyecto de gas licuado que es nada más para transportar gas hacia Asia. Aquí no se va a beneficiar nadie más que los empresarios que estén involucrados en ello. Por la lana. Pero el acuario del mundo va a ser destruido. El lugar donde anidan donde se reproducen y donde dan a luz las ballenas. Claro, el Mar de Cortés. El Mar de Cortés. Entonces, pues lo mismo con la selva maya. Cuando me enteré que iban a hacer
hicieron un hotel en Calakmul. No sé si has tenido oportunidad. No he tenido la oportunidad. Calakmul es... no he regresado. Pero Calakmul es un lugar precioso, precioso. Un paraíso. De verdad, sí. Un paraíso pristino. Y no sabes qué tristeza me dio saber que estaba la Sedena construyendo un hotel y construyendo el Tren Maya. Y lo destrozan todo, Rubén. Todo. La verdad que es muy triste. Es mucha tristeza la que siento yo. Pero pues es la que me impulsa a seguir hablando de ello. Claro. ¿Qué opina Rubén Albarrán de nuestros gobernantes actuales? Pues yo creo que los actuales y los pasados... Todos, ¿no? Porque supongo que es algo humano. Cuando estás en el poder, te enloqueces y crees que tienes el poder de decidir sobre otras personas, sobre sus vidas, sobre su libertad, sobre sus derechos, ¿no? Entonces, sí, siempre, luego, según el color del gobernante en el poder, me dicen que soy, ay, eres un chairo, o ay, le estás tirando ahora a Morena, o yo soy apartidista. Tú no le vas a ninguno. Por supuesto que no. Tú no votas. No, claro que no. Claro que no. Rompí mi INE hace, pues, creo que desde que salió Fox. Órale, pues hace bastantitos años, sí, más de 20. Sí. Yo dije, esto es una burla. Democracia, esto, claro que no es democracia esto. Y rompí mi INE y nunca más he vuelto a tener. O sea, no tienes una identificación oficial. Y mi pasaporte. Más el pasaporte. Sí. Qué locura. Que todo eso es una burla para nosotros y se burlan de nosotros. Y parece que quien llega al poder se hacen de ultraderecha, ¿no? O sea, la supuesta izquierda es pura tontera, ¿no? O sea, eso no es izquierda. No es verdad. No es verdad, nada de eso es verdad. Y estoy seguro que cenan y se divierten juntos y chocan sus copas y se ven, jajaja, lo hicimos otra vez. Lo hicimos otra vez, ajá. Exactamente. Y llevan años así, y engañándonos. Años. Entonces, no, soy totalmente partidista. Y sí considero a la clase política como un lastre, así como Sí, así como bulldogs que nos están chingue y chingue, ¿verdad? Y por ejemplo, Rubén, si te dieran la presidencia de México por un día, ¿cuál sería tu primer decreto como presidente Tacubo? ¿Verdad? Pues todos a cancelar Spotify. Fuera las refresqueras. ¡Vámonos! Sí, claro que sí. ¿Por qué las refresqueras, Rubén? Porque acaparan todo el agua. O sea, el agua es un derecho humano. Uh-huh. O sea, imagínate el CEO de Nestlé diciendo, no, el agua no debe ser un derecho humano, debe ser un bien privado. Y ahora, al parecer, el agua está cotizando en las bolsas. Imagínate esa locura. Madres. O sea, el agua, la tierra, el aire, el oxígeno, son elementos sagrados, dadores de vida. ¿Por qué un elemento es sagrado? No es un término sacado de la manga para que se escuche acá. Sagrado nos significa algo que nos da la vida y que sostiene la vida. Exacto. Sagrado no es un personaje ficticio que te dice niño malo, niño bueno. Eso no es sagrado. Sagrado es el agua, es la tierra, la naturaleza. Es exactamente porque ello sostiene la vida. Por eso debe ser sagrado y como tal
lo debemos de cuidar y de proteger. Claro. Entonces, si hubiera para mí un decreto que pudiera poner, sería, claro que sí, el agua es un derecho no humano, es un derecho de los seres vivientes porque compartimos el planeta con muchos otros seres no humanos. Ajá. Entonces, y sí, a la chingada todas todas las pinches refresqueras y cerveceras, hijas de la chingada. Mi querido Rubén, en serio, muchísimas gracias por haber venido a este espacio. Estoy bien contento que después de tantos meses queriéndolo programar, por fin se dio y no sabes qué tanto me nutre platicar contigo. Y este podcast va a ser un éxito y mucha gente se va a concientizar de muchas cosas que nos estás ahorita platicando. Que así sea. La verdad. Y tengo una última pregunta para ti porque, hijo, tengo esa duda. ¿Por qué Rubén Albarrán destruyó un Dr. Simi en pleno concierto? Bueno, porque también considero a la industria farmacéutica, pues ya lo comentamos, ¿no? Desgraciadamente las farmacéuticas, los laboratorios han tomado la salud y la han transformado. O sea, si te fijas, eso lo hacen las corporaciones con todo lo que es nuestra vida, la salud. Bueno, lo hizo la religión, tomando nuestra espiritualidad humana, que es algo natural, algo intrínseco al ser humano, la espiritualidad, que es nuestra conexión con lo divino. Lo toman y te dicen, sí, nada más que yo soy el intermediario, te vas a comunicar a través de mí y con estas reglas, ¿no? Nos tienen controlados. Nos tienen controlados. Esa es la religión. Eso es. En este caso, toman la salud y te dicen, sí, yo te voy a sanar. Yo voy a crear el virus y después te voy a sanar te voy a cobrar. Exactamente. Entonces, siendo parte de ese negocio de las farmacéuticas, pues por supuesto que no lo creo. No le creo nada. Para mí, más que nada, es una broma bastante tonta. Y regresé a aquellas épocas de Café Tacuba cuando hacíamos Headbanger. El Headbanger. Burlándonos de los rockeros. Entonces, fue así como agarrar al Dr. Simi, como supuestamente lo habría hecho Ozzy Osbourne con la gallina. Con las palomas. Las palomas. Y así chingar su madre el Dr. Simi. La verdad que fue una broma entre nosotros muy divertida. Qué padre estuvo, me encantó. Pero la gente se lo tomó demasiado en serio y después salieron que no apoyaba a la fábrica donde trabajaban personas con capacidades diferentes. Y claro que eso no... ¿Sabes qué hacen las empresas? Crean como esta careta o este disfraz de que son de filantropía. Para ocultar todo lo oscuro que tienen detrás. Claro. Entonces, sí, no me arrepiento de ello. No. Y me encanta haberlo hecho. Y la gente que se ofendió, la verdad, no prestan atención, no saben ni en qué mundo viven. Y además, la verdad, podrían diseñar algo más bonito. Sí, es un muñeco. Siendo diseñador, es horrible. Es horrible. ¡Qué cabrón! O sea, que contraten a un diseñador. Que te contraten a ti. No, ¿verdad? ¡Qué chingados! ¿Qué chingados les voy a trabajar a esos pendejos? Rubén, muchísimas gracias por haber estado aquí. En serio, te quiero, te admiro y te respeto bastante. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Melo. Gracias. Oye, Rubén, ¿por qué no te gusta meterte a las piscinas? ¿De verdad quieres que meta ese trauma en todo tu público? Por favor. Ahí les va.
Las piscinas son un caldo de anos. Hijo, güey, qué asco, güey. Ahí se las dejo, muchachos. Disfruten. Gracias, carnal.